Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy es sábado, 3 de septiembre, y vamos a continuar estudiando el libro de Mateos. Estamos estudiando la buenaventuranza, Sermón del Monte. Sermón del Monte estamos estudiando, y el Sermón del Monte, déjeme decirle algunas cosas acerca del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba hablando a los discípulos y también a una de las personas que lo están escuchando acerca de cómo se debe de vivir. Y podemos ver de que este Sermón del Monte tiene muchas enseñanzas para todos nosotros. Y no solamente las enseñanzas, sino lo que uno aprende, uno debe que ponerlo en práctica para así uno poder hacer las cosas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiere que todos nosotros hagamos. Y una cual de ellas es de que conozcamos a Dios para poder hacer su voluntad. Ok, me dice ya la ajuste que tenía que hacer y no avise a nadie que hace un ajuste. Ok, pero ya estamos aquí ya en el negocio de nuestro Padre Celestial. Ok, estamos aquí en vivo. Y me hacer otro tipo que nunca se lo había dicho, pero se lo tengo que hacer. Sí, ya estamos en negocio. Ya estamos en negocio. Vamos a estudiar en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 hasta el 27. Dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo, que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren, las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Qué cosa más linda está diciendo aquí Jesucristo? ¿Qué cosa más linda está diciendo aquí Jesucristo? Mira, tenemos que dejarnos de las preocupaciones materiales. El solo hecho de que el versículo 25 empiece con las palabras por eso indica que una estrecha relación entre los versículos 19 al 24 y los del 25 al 34. Esta relación evidentemente es de causa y efecto, puesto que los bienes materiales no perduran, puesto que el afán materialista de formar nuestra visión y puesto que la búsqueda de riquezas incompatible con el servicio de Dios, por eso las cosas materiales no deben ser gran afán de nuestra vida. Pero igualmente podríamos considerar la relación entre las dos partes en términos de una continuidad o un complemento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que el hombre quiera acumular tesoros materiales? En algunos casos se debe sencillamente a un espíritu de avaricia egoísta, el afán del lujo, el hedonismo, al deseo de disfrutar de muchas cosas, al ritmo del placer, pero no siempre es así. A menudo corresponde a una profunda ansiedad de cara al futuro. ¿Qué será de nuestro? ¿De qué viviremos en nuestra vejez? ¿Quién nos cuidará? Mucha gente busca contestar a estas preguntas y calmar su ansiedad, acumulando ahorros
con los cuales afrontan lo desconocido. Por tanto, después de exponer el peligro de la avaricia, Jesús procede a exponer al de la ansiedad. Además, no dedicarnos a la acumulación egoísta de bienes materiales, no debemos afanarnos cuando los bienes materiales escasean. Tenemos que evitar los dos extremos, el materialismo de los que tienen mucho y la ansiedad de los que tienen poco. Porque en ambos casos permitimos que la riqueza ocupe el lugar de Dios. Okay. Sin embargo, también hay un sentido en que existe un notable contraste entre las dos partes. Advertencia y represión. Esta nueva sesión del 25 al 34 dejo de componerse solo de palabras de exigencia, advertencia y represión, consiste principalmente en gloriosas promesas acerca de la provisión de Dios para aquellos que renuncian a la avaricia y buscan con sencillez de corazón los valores de su reino. En este sentido, constituye la contrapartida de los versículos 19 al 24, cuando el discípulo sacrifica sus propios intereses materiales y pone su mira en los intereses del Señor, corre riesgo de no poder afrontar sus obligaciones económicas ni suplir sus necesidades materiales. Pero de hecho, dejo de encontrarse en una situación precaria de indefensión, descubre que Dios mismo se compromete a suplirla. Por supuesto que es fácil afirmar esto. Otra cosa es vivirlo, pero por la gracia de Dios debería ser cierto que tarde o temprano todo creyente descubre la fidelidad del Señor. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Esto lo podemos ver en el versículo 4 del libro Filipenses, versículo 19. Y Dios me proveerá a todas mis necesidades, a todas sus necesidades, conforme a su riqueza en gloria en Cristo. No es una esperanza nebulosa, sino una verdad plenamente comprobable. Por tanto, aunque el versículo 25 empieza con un mandato, no os preocupéis por nuestra vida, y aunque hay momentos en los que los discípulos tendrán que tomarlo como tal y aplicárselo como rigor determinado, que dejará a un lado sus ansiedades, el versículo consiste sobre todo en palabras de consuelo y de ánimo. Cristo está diciendo que si estamos dispuestos a dejar de acumular riquezas terrenales y buscar primero el reino de Dios, nuestro Padre Celestial se hará cargo de las necesidades materiales de la vida. No es solo que no debamos preocuparnos, sino que nos necesitamos preocuparnos. No es solo que no nos dejamos preocuparnos, sino que no necesitamos preocuparnos. Está bien esto que es. No es solo que no debemos preocuparnos, sino que no debemos preocuparnos. Tenemos un Padre Celestial que nos ama y nos cuida. Podemos confiar en Él y alcanzar su provisión. El verbo griego traducido como preocuparse tiene significado de estar distraído o dividido por algo. A dar a entender que la ansiedad en torno a nuestras necesidades materiales nos distrae fácilmente de aquello que es verdaderamente importante en la vida. Nuestra relación con Dios y los valores del reino, por tanto, la frase no es preocupáis por vuestra vida, viene a significar no permitéis que las preocupaciones diarias os distraigan de vuestras prioridades espirituales o que os lleven a tener un corazón dividido. Un buen ejemplo de esto es de Marta, distraída por los quehaceres de la casa, preocupada
y molesta por tantas cosas, hasta el punto de descuidar la sola cosa necesaria, la de escuchar al maestro. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 41 y 42. Sin embargo, debemos saber hacer justicia a otro matiz más en torno a la frase inicial. Por eso, la estrecha relación que existe entre las contundentes exigencias de los versículos 19 al 24 y la gloriosa promesa de los versículos 25 al 34 conducen a una clara aplicación. No tenemos ningún derecho a presumir de la providencia de Dios, sino estamos dispuestos a darle el primer lugar en nuestra vida. Dios es más que poderoso para proveer para las necesidades materiales de todos, incluso la de los más incrédulos, pero solo compromete hacerlo en el caso de aquellos que se entregan de corazón a su servicio. No debemos apropiarnos las promesas de la segunda parte si no estamos dispuestos a asumir los compromisos de la primera. Hagamos justicia, pues, a todos esos matices. Por eso os digo, no os preocupáis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. No vamos a comentar ahora el significado de todas de las frases de este texto, porque el mismo Señor la expondrá extensamente en los versículos siguientes. Antes bien, consideremos la pregunta con la que concluye el versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? En una pregunta que admite dos matices. En primer lugar, Cristo está denunciando la falsa prioridad de aquellos que prestan más atención al vestido y a la comida que a las grandes consideraciones morales y espirituales de la vida. Esto denuncia es especialmente apropiada en nuestros días, cuando el materialismo ha llegado al extremo tales que ya nos preocupamos solo por si tendremos suficiente para comer y para vestirnos, sino también por si nos gustan o no ciertos platos, si está de moda o no cierta ropa. Ahora, a juzgar por los anuncios en televisión, nuestras ansiedades deben tenderse al perfume que nos ponemos, al coche que conducimos, a la música que escuchamos, como si estas cosas y otras semejantes fueran la esencia de la vida. Para muchos de nuestros contemporáneos, lo realmente importa es que una serie de superficialidades se opcionan con la apariencia física y en cambio no conceden importancia ante el más allá, a Dios y a su reino, o a la belleza interior del corazón. Según Jesús, tienen las prioridades las tocadas. Si la vida es más que alimento y el cuerpo más que ropa, ¿para qué afanarnos por la comida y por el vestido? ¿Ok? Pero es la vida más que el alimento. Esta es la cuestión. Si el ser humano no es más que un cuerpo físico y si la vida aquí abajo es la única que hay, hacemos bien en mimar al cuerpo, en dedicarnos a los placeres del tiempo presente. Mira aquí, vamos a ver aquí lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Si por motivos humanos luché contra fieras en Efeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitarán? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por lo tanto, la pregunta de Jesús no es retórica, sino que va en serio. Nuestros contemporáneos se entregarán a ellos mismos porque no creen realmente en el más allá, o si en caso creen en él, no le dan demasiada importancia. Y nosotros, si nos dedicamos solo a los bienes materiales y a los placeres temporales de la vida, no estamos negando efectos prácticos. Nuestra creencia en lo trascendente para nosotros
¿Qué es realmente importante en la vida? ¿Qué es realmente en la vida importante para nosotros? Que nuestra convicción viene determinada por la palabra de Dios. Comprendemos que el ser humano no es solo un cuerpo formado de barro y de tierra, sino también un alma viviente creada por el soplo de Dios. Tiene necesidades corporales, ciertamente, pero sus necesidades principales son espirituales. Debemos decir, pues, cuáles serán nuestras prioridades en la vida, y estas serán determinadas por nuestro entendimiento de lo que es el ser humano. En segundo lugar, el Señor está animando a sus discípulos con la idea de que aquel Dios que es autor de la vida y creador del cuerpo sabrá proporcionarnos la comida para sostener la vida y la ropa para proteger el cuerpo. Es un argumento que va de menos a más. Si Dios no ha dado lo más importante, que es la vida, no será capaz de proveer lo más pequeño, los recursos materiales que necesitamos para mantenernos. En realidad, aquí comienza una secuencia de razones por las que tendríamos que poder ver la inutilidad y la necesidad de la ansiedad. La primera razón, repito, consiste en esto. Si Dios nos ha dado un don de tal magnitud como es de nuestra misma existencia, no escatimará esfuerzo para darnos por cosas menores. ¿Cómo podemos pensar que nuestro Padre, habiéndonos dado la vida, va a descuidar lo que sea necesario para sostenerla? Pero voy a volver a decir otra vez. ¿Cómo podemos pensar que nuestro Padre, habiéndonos dado la vida, va a descuidar lo que sea necesario para sostenerla? Póngase a pensar para que usted vea, póngase a pensar. Lo voy a volver a repetir y piénselo. Quiero que lo analice. ¿Cómo podemos pensar que nuestro Padre, habiéndonos dado la vida, va a descuidar lo que es necesario para sostenerla? Bueno, vamos a dar para el versículo 26. Versículo 26. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Bueno, ahora después de invitarnos explícitamente a fijar nuestra atención en el Dios proveedor, Cristo nos pide explícitamente que abramos los ojos ante la providencia divina en el mundo natural que nos rodea, en caso de las criaturas menores, como por ejemplo los pájaros. El Creador asume la responsabilidad de proveer para sus necesidades materiales. ¿Acaso no hará lo mismo en nuestro caso? Si el hombre no ve la providencia de la mano de Dios, es en parte porque vive en ciudades construidas por el hombre, involucrado en una ciudad humana regida por valores humanos y por tanto acaba creyendo que solo cuenta lo que hacen los hombres. De vez en cuando le conviene salir del entorno urbano, contemplar al mundo natural y considerar sus lecciones. Cristo pues invita a los discípulos a levantar sus ojos al cielo para considerar los aves y después a mirar a su alrededor para ver las flores del campo. Las aves se dedican ciertamente a la búsqueda de su comida, pero esta las viene provista por las manos de Dios. Las aves se dedican ciertamente a la búsqueda de su comida, pero esta les viene provista por las manos de Dios. Son alimentadas por el Creador a pesar de no sembrar, ni cegar, ni recoger granero. Por el contrario, el hombre desgasta sus energías en el trabajo y aún así nunca puede liberarse del presentimiento de que algo malo le pueda suceder que anule todos sus esfuerzos o destruya
todas sus ahorros. Mientras las aves viven sin afanarse, los hombres están agobiados de afanes. Solo la fe en Dios nos puede conceder la tranquilidad de cara al futuro. Por tanto, haremos bien en aprender la lección de las aves, no la de trabajar, sino de la de no trabajar con ansiedad, como si no tuviéramos un Padre Celestial que nos cuidara. Bueno, mira, también yo luego hago una cosa, ¿no? Aquí cuando yo estoy, ¿cómo se dice? Cuando estoy cortando la yarda, bueno, estoy cortando el césped, ¿no? Estoy cortando el césped. No sé. Yo lo corto a veces una vez al mes, una vez cada 15 días, bueno, cuando tengo deseo y cuando se ponen alta la hierba se pone alta, ¿no? ¿Y qué sucede cuando yo estoy cortando el césped? ¿Qué sucede? Siempre vienen pajaritos, yo no sé lo que hacen, creo que están, me dijeron que ellos se ponen a buscar los gusanos, que ellos comen los gusanos, pero vienen todos los pájaros, vienen muchos pájaros y empiezan a comer. Entonces, eso quiere decir, eso me enseña a mí y me ha demostrado, ¿no? De que ellos no están buscando nada de ellos. Es Dios el que le provee las cosas para alimentarse. Y entonces eso me da a mí más énfasis y me da mucho más fe en lo que dice la palabra de Dios. Ellos no saben el día que yo voy a contar. Ellos vienen y ven y ahí se lo comen. ¿Por qué? Porque Dios es buenísimo y Dios provee para todo el mundo. ¿Ok? Miren entonces ahora lo que sucede. Ok. Dios, a pesar que precisamente porque Dios te valora más a ti, sabrá cuidarte mejor y en vez de fijar tu atención en la amplitud de tus necesidades, debes aprender a considerar tu mayor valor como alguien creado a la imagen de Dios. Soy de mucho más valor que ellas y sobre todo apreciar que mientras Dios solo es el creador de las aves, para ti es un Padre celestial. Somos seres contradictorios, capaces de crecer en un momento que no velamos nada y luego de actuar como si fuéramos el centro universo, oscilamos entre el autoaborrecimiento y el egocentrismo. Ciertamente, en comparación con Dios, somos poca cosa, pero en comparación con las aves, somos de gran valor. Hace falta evaluarnos en justa medida, pero en todo caso, nuestra valía tiene sus raíces en la estima del amor de Dios. Aquel mismo Dios que se percata de la muerte de cada pajarillo tiene un profundo interés en la suerte de cada ser humano. Un padre de familia puede sentir mucho afecto hacia los animales domesticados de casa, pero nunca puede competir con el amor que siente a sus hijos. Es una cuestión de fe, una cuestión de cuáles son las fuentes de nuestra confianza, de cuáles son los objetos en los que concentramos nuestra visión y de cómo es Dios de real para nosotros. El incrédulo no lo ve ni lo concede espacio dentro de sus convicciones. Presciende de Dios, por lo cual tiene que hacer de los valores materiales que un sucedáneo de Dios, y por cierto, es un sucedáneo muy pobre. Por eso somos necios si imitamos al materialismo del mundo. Somos necios si imitamos el materialismo del mundo. Preguntémonos, pues, ¿tenemos ojos para ver a Dios y para crecer en su amor? Preguntémonos, pues tenemos ojos para ver a Dios y para crecer en su amor hacia nosotros. Entonces no tendremos dificultad en saber que vivimos bajo su providencia, ni en descansar en su fiel provisión para nuestras necesidades. Con el tiempo aprenderemos por experiencia que nuestro Padre nos cuida. Sabremos que somos otras tantas criaturas más que dependemos de la mano de Dios para nuestra supervivencia. Vamos a ver aquí lo que dice el libro de Salmos, capítulo 104,
versículos 27 al 28. Todos ellos esperan en ti para que le des su comida a su tiempo. Tú les das a ellos, tú les das, ellos recogerán, abre tus manos, se sacian de bienes. Vamos a ver también lo que dice aquí también este mismo libro de Salmos, capítulo 136, versículo 25. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Vamos a ver también lo que dice este mismo libro de Salmos, capítulo 145, 45, versículos 16, 14 y 16. El 14 y 16. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti mira los ojos de todos, a su tiempo tú le das tu alimento. Abre tus manos y sacía el deseo de todo ser viviente. Bueno, pero somos criaturas de Dios, somos criaturas de Dios muy especiales que ocupamos un lugar único en su corazón. Sabemos también que en última instancia nuestra alimentación no depende del Ministerio de Agricultura ni de las multinacionales de los alimentos, de la alimentación, ni de los sindicatos transportistas, ni tampoco del supermercado en la esquina, sino del Padre Celestial que vela por nosotros. Vamos a ver lo que dice aquí el Salmo capítulo 34, versículos 9 al 10. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán del bien alguno. Mira lo que está diciendo el salmista. Bueno, entonces ahora vamos a pasar para el versículo 27. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 6, y vamos a comenzar el versículo 27. Vamos a finalizar en el versículo 27, que este es el último versículo de la clase de este día. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Quién de ustedes, ok? ¿Quién de ustedes puede añadirle una hora al curso de la vida? La pregunta que concluye este párrafo: ¿y quién de vosotros, por ansioso, que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Se presta a dos interpretaciones diferentes, aunque la línea general de su sentido siempre sea la misma. La palabra griega traducida en nuestra versión mediante la frase curso de su vida se presta a diversos significados. A veces se refiere a la altura o estatura de algo. Así, en Lucas 19, capítulo 19, versículo 3, donde dice: trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Ok. Es empleada para hablar de la baja estatura de Zaqueo. Otras veces, sin embargo, se refiere a la edad o el curso de los años, como por ejemplo en el libro de Hebreo capítulo 11, versículo 11 dice así: también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasado ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Okay. Aquí la emplea para hablar de la edad de Sara. Y en Juan capítulo 9, versículo 21, para hablar de la mayoría de la edad del ciego sanado por Jesús. A esto debemos añadir que la palabra traducida como codo, aunque normalmente indica una medida especial, puede ser utilizada metafóricamente como medida temporal. En inglés, cuando alguien cumple años, se dice que ha pasado otro mojón en la carretera de la vida. Por supuesto, los mojones amarcan una distancia especial, pero se emplean esta frase aplicándola al paso del tiempo. Lo mismo ocurrirá a la palabra codo. ¿Cuál es su significado aquí? A pesar que las traducciones antiguas hablan
de añadir a su estatura un codo. La inmensa mayoría de traducciones y comentarios actuales abogan a favor de otro significado, el de edad. Varios aumentan, pueden ser aducidos a favor de él, entre los dos siguientes. El uso de estos vocablos en el Septuaginta y los papiros favorece esta interpretación. Relativamente pocas personas experimentan la angustia de querer ser casi medio metro de altas de lo que son. La medida aproximada de un codo es de 45 centímetros. Con todos los respetos, solo un enano desearía crecer tanto. En cambio, muchas desearían poder prolongar su vida. El tema de esta sesión es aquella ansiedad que busca la prolongación de la vida mediante la acumulación de bienes necesarios para sostenerla. Si nos preocupa la falta de comida, no es porque queremos seguir viviendo, o sea, prolongar nuestra vida. Esta lectura, pues, es más apropiada al contexto. En el pasaje paralelo de Lucas, capítulo 12, versículo 25 a 26, Jesús describe la incapacidad del hombre para añadir un codo, como no poder hacer algo tan pequeño. Ahora bien, está claro que crecer en un codo solo por voluntad propia no es un logro pequeño, pero entender por una hora la duración de vida sí que podría parecérselo. Así pues, el significado del texto es que por mucho que la brevedad de tu vida te preocupe y desees alargarla, aunque solo sea un poquito, la ansiedad no sirve a tus propósitos. Las muchas preocupaciones no logran mayor expectativa de la vida. De hecho, puede contribuir al efecto contrario. Para una excesividad, ansiedad lesiona la salud. Y si es inútil, hasta contraprudente, preocuparnos por la duración de nuestra vida, lo es más aún preocuparnos por aquellas materiales que sustentan la vida. Lo sabio es asumir la brevedad de la vida y no afanarnos por estas cosas. Ya lo dijo el salmista. Ya lo dijo el salmista. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, pero para que yo sepa cuán efímero soy. He aquí, tú has hecho mis días más breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en plenitud de su vigor, es solo un soplo, sí, como sombra ante el hombre. Ante el hombre, ciertamente en vano se afana. Eso lo podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 39, versículos de 4 al 6. Pero ¿cómo hacerlo? Está muy bien decir que no debemos sufrir ansiedades por la vida, pero la vida está llena de situaciones que nos causan preocupaciones. Conviene recordar que en tiempos de Jesús la vida era más precaria que la actualidad. Las cosechas fallaban en ciertas frecuencias, y las guerras y las enfermedades y otras catástrofes abundaban. No digamos, pues, que los discípulos de entonces lo tenían más fácil que nosotros. El remedio para la ansiedad está en nuestro conocimiento de Dios. Solo adquirimos sosiego ante la brevedad y la seguridad de la vida cuando comprendamos por experiencia personal que nuestro tiempo está en las manos cariñosas de nuestro Padre amante. Como también lo están los recursos materiales necesarios para sostener durante nuestro breve peregrinaje terrenal. ¿No es esto lo que Cristo está diciendo en estos versículos? ¿Y no era esto lo que enseñaban a los apóstoles? Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él
os salte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. O que nada esté afanoso, porque nadie esté afanoso, ante bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, nuestras mentes en Cristo Jesús. Eso está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 al 7. Vamos a decir que la paz de la que habla esta última cita es el antídoto perfecto para el afán ansioso contra el cual nos advierte el Señor en el Sermón del Monte. Contemplar a Dios, vivir por la fe en Él, disfrutar de la comunión con Él y hacerle partícipe de nuestras necesidades y preocupaciones. Nos llena de paz y despeja toda ansiedad. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en estos versículos que acabamos de estudiar? Aquí nos está enseñando aquí nuestro Señor Jesucristo es que nosotros debemos depender ¿de quién? De Dios. Nosotros debemos depender de Dios en todo y ponerle a Dios en primer lugar en todo. Y si Él provee para quienes, para los animales, ¿quién que para nosotros que nos crió en su imagen? Para nosotros que nos crió en su imagen, nos pruebe también. Entonces Dios es buenísimo y Dios quiere siempre, 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 siempre que nosotros dependamos de Él. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente se están enfermando por ansiedad, por estar acumulando cosas, por estar acumulando dinero y por estar haciendo esto. Bueno, sí, uno puede tener dinero, pero no sé tener la avaricia por el dinero ni tener la avaricia por las cosas materiales. Bueno, entonces aquí yo voy a finalizar ya esta enseñanza del día de hoy, que fue el versículo del capítulo 6, versículo del 25 al 27, y el lunes nos vamos a empezar a estudiar del 28 al 30. Así que tenga un bonito día, que tenga un bonito día y que descansen porque estamos en el fin de semana y vamos a seguir estudiando este mismo capítulo. El lunes vamos a comenzar en el versículo 28 al 30 del capítulo 6 del libro de Mateo. Recuérdense que estamos en el sermón del monte, que este sermón tiene muchas enseñanzas para todos nosotros. Bueno, que tengan buen día. Ahí lo espero la semana que viene, el lunes. Bye, hasta luego.